el lugar correcto. Estoy hablando en este tiempo, ¿por qué no recibimos nuestras cosechas? ¿Cuáles son algunas de las razones por las que no recibimos nuestras cosechas? Y una de ellas es porque muchas personas no están trabajando en el lugar de su asignación. Todos tenemos una asignación. Te puede estar yendo bien en lo que haces ahora, pero tal vez no es el lugar de tu asignación. Cuando llegues al lugar de tu asignación, todo va a florecer, todo va a comenzar a producir. Mira, Hechos 13 es un pasaje bien poderoso porque ahí marca exactamente la mitad del parteaguas del libro de los Hechos. Gracias. El parteaguas del libro de los Hechos está en el capítulo 13. Si alguien necesita un sobre, levante su mano y los servidores que están alrededor. Sí, si alguien va a entregar la promesa que hizo para la construcción, lo puede hacer en esos sobres. Nada más le pone ahí que es para la construcción. Hay un apartado ahí que dice construcción y ahí lo puede poner. ¿Qué estaba diciendo? No me están poniendo atención. Ahí no me preguntes. Te puede estar yendo bien en lo que estás haciendo, pero no es el lugar de tu asignación. No es cierto. Está hablando de Hechos 13. Ven, nomás lo estoy tanteando. Hechos 13 marca la mitad la finalización, podríamos decir, del impacto de la iglesia primitiva, el apóstol Pedro y los apóstoles, y comienza a partir del capítulo 13 el impacto de la iglesia de Antioquía con Pablo como cabeza apostólica de ahí en adelante. Pero comienza con una situación bien interesante. Dice, mira, pones desde el 1, del 1 al 3. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ahora, es bien interesante ahí que Saulo está presente ahí, no era Pablo, era Saulo. Es decir, todavía no es transformada la vida del apóstol Pablo, todavía está en la etapa en la que usted sabe que después del encuentro con Jesús empieza una serie de cambios en la vida de Pablo, y luego después de un tiempo que Bernabé, que era el padre apostólico de Pablo, que era el padre espiritual de Pablo, imagínense, si todos se cuadran ante Pablo y Bernabé era el papá de Pablo, imagínense el nivel que tenía Bernabé. Pero Bernabé, después de un tiempo, empieza a llamar a Pablo, a Saulo, perdón, lo empieza a llamar Pablo. Sucedió algo interesante, yo se lo he enseñado. Siempre que Dios le cambió el nombre a alguien, se lo cambió para arriba. Es decir, a Abraham le decían su nombre sin la H intermedia y la segunda A era Abraham, significaba padre enaltecido. Pero cuando Dios le cambia el nombre y le dice Abraham, entonces ahora significa padre de multitudes. Siempre que Dios le cambiaba el nombre a alguien era para sacarlo de su identidad de una baja identidad, una baja estima, y lo coloca en una alta estima. Con Saulo fue al revés, porque el nombre de Saulo significa grande y el nombre de Pablo significa pequeño. ¿Por qué cree usted que le tuvo que cambiar de arriba para abajo? Porque Dios es así, a los alzaditos los baja y a los apachurrados los sube, ¿verdad? Entonces siempre que tengas un más alto concepto de ti mismo que el que debes tener, Dios se va a encargar de pasarte de Saulo a Pablo.
Pero cuando tu identidad esté por debajo de lo que tú debes estar, Dios te va a cambiar el nombre de Abraham a Abraham. Entonces, tú nunca vas a estar por encima de lo que Dios quiere que estés. Entonces, por esa razón lo hizo. Entonces, el apóstol Pablo se levanta. Ahí dice, y Saulo. Entonces, ¿por qué le dicen Saulo? Porque todavía no llega al lugar de su asignación. En el momento que Saulo llega al lugar de su asignación, se empieza a llamar Pablo, dice el versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces tengo una asignación para este muchacho, tengo algo específico que hacer. Ok, el verso 3 dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿A dónde los despidieron? ¿A dónde los enviaron? Entonces, la palabra apóstol significa alguien que es enviado con un mensaje, con una asignación a un lugar geográfico específico. Mire, cuando yo le enseño lo que es una rema, ¿alguien se acuerda qué es una rema? Es una palabra específica para una persona específica en medio de una circunstancia específica. Un apóstol es una persona específica enviada con un mensaje específico a un lugar geográfico específico. Ok, se lo tengo que decir claramente. Un apóstol es una rema para el lugar a donde es enviado. Ok, no está listo para esta conversación. Está bien. Voy a continuar. Voy a creer que sí le entendió. Pero le dije algo bien fuerte. El verso 4 dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Lo que quiero mostrarle es que el ministerio de Pablo, del apóstol Pablo, comenzó una vez que fue enviado a su asignación. Las finanzas te están esperando en tu lugar de asignación, no en tu lugar de trabajo. Mucha gente está en su lugar de trabajo, pero no en su lugar de asignación. Alguien diga buenas con el cantarito. Tenemos que entender esto, anótelo, escríbalo, grábeselo en la mente. Si no es bueno para recordar, entonces escríbalo, aprenda a traer libreta y pluma a la iglesia o agarre el celular y hágale como que está anotando para que el pastor no le esté poniendo gorro, ¿verdad? Y escriba ahí, el lugar importa. Pero la asignación importa más. ¿Qué significa eso? Significa que no es suficiente con estar en el lugar correcto, debes estar en tu asignación correcta. Alguien puede decir, estoy en el lugar correcto, pero ¿estás en tu asignación? Entonces, si alguien dice, ¿qué es asignación? Creo que no estás ahí. Si estuvieras ahí, lo sabrías. ¿Ok? Cuando tú aprendes a escuchar la voz del Espíritu Santo, Él siempre te va a dirigir a lugares, a hacer cosas específicas, porque estás bajo un manto apostólico. Lo que hace un manto apostólico es específico, no divaga. No te avienta una moneda al aire y el Espíritu no te habla mostrándote visiones que no puedes entender. Él es específico, Él es claro, porque estás bajo un manto apostólico. Él te habla y te dice, ve a tal lugar, dile esto a este cliente y vas a firmar un contrato de los gordos. ¿Por qué? Porque escuchas la voz del Espíritu y Él te guía, porque estás en tu asignación. Tú no tienes que luchar. Como Pedro, cuando dijo, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Pero Jesús le dice, bueno, háganlo otra vez, pero en mi palabra. No, hoy el Espíritu me voló la tapa de los sesos. Me voló. Ponme Génesis 12, 1 al 3.
o al 4, por ahí. Me cortó la cabeza, dijo mi estimado Noé, me mochó la cabeza. Está poderoso, nunca lo había visto así. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo que iba a hacer de él? Una nación grande. Subraya, una nación grande. Dice, y lo dice, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Regrésame al verso 2. Dice, y haré de ti una nación grande. Ok, esa es la primera vez que Dios le habla a un hombre acerca de Israel. No me está entendiendo. Israel no existía. Solo existía Abraham. Israel estaba dentro de Abraham. Casi 500 años el pueblo de Israel caminó sobre la palabra que Dios le dio a un hombre. Después de Abraham viene Isaac y luego viene Jacob. Y luego los 12 hijos de Jacob, y José se va a Egipto, y luego él trae a todos sus hermanos, y luego 400 años están como esclavos en Egipto, y luego 40 años en el desierto, y luego atraviesan el Jordán y se meten a tierra de promesa, hasta que empiezan a habitar la tierra de promesa. Entonces se cumple la palabra que Dios le dio a un hombre. Y tú andas llorando, ¿hasta cuándo, Dios mío? Toda una nación se colgó de una palabra durante 500 años. Esa palabra se cumplió, mi hermano Benjamín, hasta que entraron a la tierra de promesa. Generaciones y generaciones pasaron, y generaciones pasaron, y generaciones. Y tú te estás quejando porque el domingo pasado Dios te dio una palabra y no se ha cumplido. ¿Qué pasa, Padre? Camina en esa palabra. Si Dios lo dijo, Él no es hombre para que mienta. Él lo va a cumplir. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. No importa cuánto tiempo pase, esa palabra sigue vigente. ¿Alguien puede decir amén? Hechos 8, 26 al 29. Esta se las di gratis, esta no estaba ahí. Esta no se las voy a cobrar. Hechos 8, 26 al 29. Con eso termino por hoy. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Impresionante, qué casualidad. Era el secretario de finanzas de una nación. Y Felipe se pudo haber quedado también en su casa orando y diciendo, esto no puede ser Dios. Dios no puede ser tan específico. Y el secretario de finanzas de Etiopía pasaba por ahí de largo y tenías la oportunidad de hacer una conexión de oro y no la hiciste porque no estás en tu asignación. Pero cuando estás en tu asignación, el Espíritu te habla y te dice, vamos, levántate, viborón, desenróscate, que es muy tarde. No creo que el Espíritu diga eso, ¿verdad? Pero sí, ya levántate, ¿verdad? Te va a hablar y te va a decir, levántate y haz esto, háblale a tal persona y dile y haz aquello y ve hacia allá y ve, pero ¿a qué voy? Se parece tonto cuando el Espíritu te da una palabra, parece tonto. Lo que yo sí te digo es que en tu casa no vas a recibir la bendición, tienes que salir de ahí. No sé si me estoy explicando.
Muchas veces estamos pasando por situaciones económicas difíciles en la iglesia y al otro día, yo les dije el otro día, me levantaba temprano, me bañaba, me cambiaba, cargaba mi celular y me salía de la casa y yo me sentaba a la oficina. Estaba en posición de recibir. Estaba esperando una llamada, un mensaje, alguien que llegara. Yo sabía que si me quedaba en mi casa, nadie iba a ir hasta mi casa a buscarme. Las bendiciones, salía yo a la calle. ¿Dónde están? ¿De dónde sopló el Espíritu? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿A quién le tengo que hablar? ¿A dónde sí me estoy explicando? Porque la fe siempre está en movimiento. La fe siempre está dando instrucciones. Entonces, si no tienes trabajo mañana, salte a caminar. Ve al Oxxo y cómprate un Andati. O al Starbucks. Sal, que te dé el aire, que la gente te vea, que de pronto te vas a encontrar a alguien ahí. Llegas al Starbucks y te tomas un café y de pronto alguien se va a sentar y va a decir, oye, ¿qué andas haciendo? No, pues nada, estaba leyendo un libro. Órale, qué padre. Y te van a ofrecer un trabajo y te van a... ¿Sí me estoy explicando? Si tú te mueves, la fe se mueve contigo. Tienes que entrar a tu lugar de asignación. Ahí están tus riquezas. Si te dedicas a la venta de casas, salte de tu casa. Que te dé el solecito, que te dé el aire, ¿Alguien está listo para darle a Dios hoy? ¿O ya lo hicieron todos? Si alguien no ha pasado a depositar sus diezmos, sus ofrendas, este es el momento de hacerlo. Papá, declaro bendición sobre tu iglesia y creo que todos estamos entrando al lugar de nuestra asignación, a la posición correcta, al lugar geográfico, pero no solo